internacional, Estados Unidos. El miércoles asume Joe Biden y antes de este capítulo que se va a cerrar ahí, después de todo lo que ya sabemos que pasa, qué histórico, ¿verdad? Creo que leí que hubo 2 antecedentes de tumultos en el Capitolio. Y sí, en realidad el único que habían conocido en la historia, que no lo retiene nadie, fue la época de los ingleses. 1816 creo que tuvieron el Capitolio, un poco antes incluso, me pareció ocupado por los ingleses. Exacto. Y después hay una cantidad de sucesos que no tienen precedente en Estados Unidos, que por ejemplo es el tema de un presidente que ha tenido 2 juicios políticos. Él es el primero. Es el primero. Después toda una cantidad de cosas ha sido a nivel electoral. Por ejemplo, el candidato que ganaba el estado de Ohio desde los años 60 en Estados Unidos siempre es el que era presidente, y bueno, Trump lo ganó en las elecciones de este año. Y realmente ha sido algo que, a ver, es una combinación de cosas que no se sucede prácticamente en los próximos 200 años. No va a ocurrir nada parecido. Hay elecciones como la de Georgia, donde las diferencias han sido 14.000 votos. Sí, nada. Pensilvania, todos los estados que han sido decisivos son diferencias menores a 1 punto, a medio punto. Realmente no tienen precedentes prácticamente. Y récord de votantes, de participación. Récord de votantes desde el año 1908. Realmente no están ocurriendo cosas en Estados Unidos que no tienen, que a nosotros mismos nos sorprenden, porque por ejemplo todo este tema del Capitolio copado, uno se imagina y muchas veces piensa lo que nosotros le llamamos en Argentina, no, fueron y lo coparon unos cirujas. Y en realidad uno se pone a ver y ve las historias detrás de esto. Por ejemplo, ha habido gente de la Fuerza Aérea, el caso de esta mujer que mataron, murió. 30 años de trayectoria en la Fuerza Aérea. Después el tema, un campeón olímpico de natación apareció involucrado. O sea, hay un montón. Si uno ve cualitativamente lo que ocurrió, no es que han movilizado lo que nosotros estamos acostumbrados a alguna turba que fueron, le tiraron unas monedas. No era nada de eso. Ni los rednecks solamente. No era de rednecks, no había ahí, es más, no había nada, yo les diría. Ha sido... ¿Qué pasó? ¿Por qué se llegó a este estado? Hay una película, no sé si la recuerdan, que es Pandillas de Nueva York. Sí. Ahí lo ves en otra época. Con Leonardo DiCaprio. Claro, cómo lo ves el proceso ese de cómo reaccionan los nativos en aquella época contra los inmigrantes irlandeses. Lo ves como en la calle eso ocurre con crudeza. Bueno, en Estados Unidos de alguna forma eso es un proceso que yo les diría que el punto de inflexión más importante comienza a principios de los años 80, que es cuando Estados Unidos, que era un país muy poco permeable a la inmigración en realidad ellos tuvieron una ola de inmigración fuerte como la que tuvo Argentina, más bien alrededor de los años 20, 30, que es lo que uno ve en Estados Unidos, un montón de apellidos italianos, irlandeses, escoceses, ve todo, y por supuesto son todos de raza blanca, son inmigrantes de la primera ola. Bueno, hubo un episodio fundamental que es todo lo que tiene que ver con la crisis del petróleo en el año 73. Eso produce un fuerte impacto a nivel, todos esos autos que veíamos en las películas americanos de 8 metros, 10 metros, todo eso. Los botes eran. Los botes gigantescos. Cuando se encarece el petróleo, se achican los autos. Un golpe enorme tiene, y tiene un golpe enorme en todo el tejido industrial de Occidente en general. Vemos en un montón de países el tema de acerías abandonadas y toda una cantidad de cosas. Bueno, toda esa economía que sustentó, digamos, durante décadas al país, el tema de las clases medias, sobre todo gente blanca que mandaba a los hijos a estudiar a las universidades privadas, todo eso empieza a crujir a principios de los 80. Y Estados Unidos ahí abre el segundo grifo de inmigración, donde ya la ola... Ya no eran los blanquitos. No eran los tiene mucho que ver con latinos,
tiene mucho que ver con, bueno, población, digamos, que viene de los países asiáticos, y todo lo que es en general, obviamente, población afroamericana, que empieza y un poco se da un proceso, empieza a aparecer un proceso, como les decía yo, tipo de las pandillas de Nueva York, en el sentido que ahí empieza la población blanca original americana a perder gravitación cultural, gravitación poblacional, económica, y sobre todo lo que estamos viendo que dispara mucho estos conflictos, empiezan a perder gravitación electoral. Por ejemplo, estamos viendo un partido tradicionalmente hegemónico donde los republicanos lo ganaban con amplitud, por ejemplo, Texas. Bueno, Texas hoy está lleno de latinos y sobre todo hay una franja de población, no tanto los latinos que han producido efectos importantes, sino los asiáticos en Estados Unidos. Los asiáticos son muy prósperos económicamente y no debería sorprender porque vemos la contracción al trabajo que tienen, que están acostumbrados a trabajar con regímenes de trabajo donde no descansan ni los domingos. Bueno, se han convertido en una comunidad muy próspera en Estados Unidos. Y, por supuesto, ha tenido, por ejemplo, esto, bueno, ni hablar, donde tuvo el impacto más fuerte, es en Georgia. Georgia es un estado donde los republicanos es como que pierda en Argentina el peronismo en La Matanza, más o menos. Es lo mismo, es un país, es un estado que hegemónicamente los republicanos lo han manejado durante años. Y con lo que es población negra, porque es un estado, uno va, por ejemplo, en Estados Unidos, la ciudad de Atlanta, tiene mucha población negra, ellos han operado ahí, es como que han desalentado históricamente, vía represión, cómo arman las mesas, los gobernadores tienen mucha capacidad de manejar dónde vota cada uno, todo es como que han desalentado a la población negra históricamente a que participe y vote. Bueno, eso es lo que ahora gradualmente con todo este grifo migratorio empezaron a gravitar los latinos, los asiáticos, los afroamericanos, y Estados Unidos se fue convirtiendo en una población, en un país diverso. Donde la proyección que tenés hoy al año 2040-2050 va a ser un país donde el 85% eran blancos, más o menos hace 2 décadas. Bueno, la proyección que tenés hoy, que al 2040-2050 mayoritariamente va a ser un país donde van a ser lo que nosotros le llamamos morochitos, los americanos, donde vas a ver, donde la regla van a ser los morochos y lo raro va a ser gente blanca de ojos celestes, como ocurría hace 2 o 3 décadas atrás. Entonces, o sea, los vamos a colonizar. Los vamos a colonizar. Sí, ellos... Pero digo, las reacciones, el estado de la Florida tuvo notablemente una tendencia hacia los republicanos cuando dice, ¿qué les pasa ahí a los porque latinos los cubanos generalmente? Sí son más pro-republicanos que los latinos que vienen de otros lugares. Ahí hay un tema ideológico que pesa mucho, que es el que comentaba Menchi, que es el tema de la fuerte gravitación que tienen, que no son inmigrantes de última ola estos casos, sino que son inmigrantes de la ola anterior y que por supuesto son bastante discriminadores con los inmigrantes de estos nuevos. En el increíble. Sentido, se sienten, por ejemplo, muchos, sobre todo tuvo un fuerte apoyo ahí de la comunidad cubana, y por eso tampoco es casual de que Trump haya manejado tanto el tema, sobre todo ahí Venezuela y Cuba electoralmente, que es un tema muy inflado, el de Maduro en particular, es un tema inflado, más allá que es un desastre la administración Maduro, es un tema que está inflado y ha estado inflado y ha tenido un fuerte impacto en las comunidades de votantes, sobre todo de raíz cubano, latino y puertorriqueños, donde el hecho de agitar ideológicamente de que hay viene el socialismo, el comunismo de Estados Unidos, eso le ha generado mucho rédito focalizado ahí en Florida particularmente. Pero el americano le tiene miedo a la cuestión ideológica, es decir, hablar a la izquierda. Bueno, y en realidad no es nuevo solamente ahí, en esta parte del continente meten también el miedo al comunismo, como en la época anterior, era de terror, era aquella comunista, ¿verdad? Entonces, yo te diría esto, ¿viste? Es un truco que al mago se le está desgastando. Todavía
tiene impactos importantes focalizados, en sentido, en Florida funcionó. Ahora, no le ayudó, en Texas algo funcionó. Ahora, no le ayudó a ganar en otros estados donde no pudo compensar vía ideología una administración desastrosa de la pandemia. Y ahí donde jugó un rol fundamental, donde ya empiezan, y se vio sobre todo en la elección de medio término pasada, cómo empezaron a gravitar el tema de votantes más jóvenes del Partido Demócrata, de estas comunidades diversas. Es como que ya por esa vía, lo que te digo yo, si uno proyecta a 2 o 3 elecciones vistas, prácticamente Trump, la verdad es esto, hizo magia con eso, le pudo sacar bastante, le agitado al punto que hay un 50% de los... él ha logrado armar un espacio propio trumpista, que hay una parte, solamente un 50% del Partido Republicano que lo tiene cooptado y mayoritariamente. Ahora hay una parte que son franjas, que están fuera del Partido Republicano, que son trumpistas duros, y sobre todo esto donde tuvo predicamento es algo donde vemos en Brasil, que es el tema con los evangelistas. Ahí sí realmente se arma de un núcleo duro, muy activo de Trump, y yo les diría que si uno hace un corte en el tema del Capitolio del otro día, tiene mucho que ver con el tema donde han tenido una capacidad fuerte de movilización determinados grupos evangelistas muy ruidosos y con teorías extrañas, como del grupo que apareció, que era disfrazado de Sioux, cosas de tipo, que después apareció el tema el grupo Canon, que están con el tema que son comen comida orgánica y toda una cantidad de cosas, que hay un tema ahí religioso muy fuerte. Qué fuerte, ¿no? El tema que en estos últimos tiempos en todos nuestros países, la religión, sobre todo, todos nuestros países ha aparecido esa corriente, esa mezcla, ¿verdad? Y entonces ahí hay un condimento muy particular, muy fuerte, crea unos sectores fanáticos impresionantes. Bueno, impresionantes. En Brasil lo vimos, por supuesto, cómo gravitó con el tema de Bolsonaro. Es cierto también de que Lula en su momento se entendió con estos grupos sin problema. Obama en Estados Unidos también se entendió en su momento, en el sentido Trump, por ejemplo, muchos votantes que arrebata de comunidades evangélicas en su momento habían tenido una relación bastante buena con Obama. Se entendió, pero sin potenciarlos. Exactamente. Tiene, por eso es un componente donde realmente hay un componente, yo le diría que no hay donde realmente Trump activa un tema ahí de afinidad blanca que muy potente, y donde ellos dicen de que Trump es un agente imperfecto, pero que es un muy buen agente de transmisión de la ideología de ellos. Muchísimas gracias por tu presencia aquí. Un gusto siempre. Y haber aceptado una invitación para un viernes diferente para nosotros, en el sentido de escuchar un análisis desde afuera de lo que estás viendo en el mundo y de lo que estás viendo en particular hacia nuestro país y en el tuyo también. Bueno, gracias, la verdad ha sido que pases un gusto bien. compartir, y bueno, sigamos.